Podemos. Cordial saludo, profesora y compañeros. Mi nombre es Viviana Santamaría y me acompaña mi compañero Alexander Perilla Quintero. Somos estudiantes de la asignatura Mercado de Capitales. El día de hoy vamos a presentarles el análisis del caso de Ecoenergía Andina S.A., una empresa colombiana del sector de energía sostenible que enfrenta una decisión estratégica de financiamiento en el mercado de capitales. Como verán, a lo largo de la exposición evaluaremos tres alternativas distintas de financiamiento y llegamos a una recomendación fundamental con base a criterios financieros y del gobierno corporativo. Sin más preámbulos, comencemos con la contextualización del caso. Em, para entrar en contexto, Ecoenergía Andina es una empresa colombiana dedicada a la generación de energía sostenible, constituida como una sociedad anónima. La compañía ha identificado la necesidad de ampliar su planta de generación de energía y para ello requiere un financiamiento por 30.000 millones de pesos. Ahora es fundamental que tengamos presentes algunos datos claves de la empresa. Actualmente cuenta con 12 millones de acciones en circulación, con un precio de mercado por acción de 2.500 pesos. La utilidad neta esperada es de 9.600 millones de pesos y la tasa impositiva aplicable es del 35%. Pero aquí viene un punto muy importante y es la restricción clave que define todo nuestro análisis. Los socios han establecido que la disolución máxima de aceptada no puede superar el 15%. Esto quiere decir que cualquier alternativa que aplique emitir acciones tiene un techo muy claro en cuanto a cuánto puede diluirse las acciones actuales. Em, las tres alternativas que evaluaremos son la opción A, que consiste en una emisión de bonos ordinarios, la opción B, una emisión de acciones ordinarias y la opción C, una estrategia mixta que combina bonos y acciones. Pero antes de entrar en cada alternativa, Alexander nos va a contextualizar brevemente el entorno del mercado de capitales colombiano. Hola compañeros, buenas tardes. Vamos a hablar acerca de eh, cada alternativa. Pues primero es importante que podamos entender en qué marco se mueve la empresa de Ecoenergía. Y pues es que el mercado de capitales ya ofrece diversos instrumentos que podemos agrupar en unas tres categorías grandes. El primer lugar, pues, son los instrumentos de renta fija, que incluyen los bonos corporativos, las TES o títulos de deuda pública, los CDTs y un papel y papel comercial. Estos instrumentos se caracterizan por ofrecer pagos predeterminados al inversionista. En segundo lugar, pues tenemos los instrumentos de renta variable, como las acciones ordinarias y las acciones preferenciales, donde la rentabilidad depende del desempeño de la empresa. Y por último y tercero tenemos otros instrumentos como las titularizaciones, los fondos de inversión y los derivados financieros. Para el caso de Ecoenergía, pues la empresa evalúa específicamente dos de los instrumentos, que son los bonos diarios dentro de la renta fija y las acciones ordinarias dentro de la renta variable. Veamos entonces cómo se estructura todas las opciones que tenemos y empecemos con la emisión de fondos, de bonos. Bueno, en el ejercicio práctico, la primera alternativa que teníamos era la emisión de bonos ordinarios. Como pueden observar en pantalla, pues las condiciones de emisión son las siguientes: un monto total de 30 millones, un plazo de 5 años, una tasa de cupón de 12% efectivo anual, una estructura bullet o de pago de capital al final, unos costos de emisión de 2,2%, 2,20%, intereses totales de 18.000 millones, valor neto recibido. Estos ya son los resultados clave que obtuvimos.
obtuvimos que los intereses totales que vamos a pagar en el plazo de 5 años es de 18.000 millones. Tenemos un valor neto recibido de 29.340 millones, descontando lo que son los costos de emisión del 2,20%. Calculamos la tasa interna de retorno, que es el TIR, por 12,62%. Y tenemos un costo de impuestos del 820% con un volumen un costo de impuesto del 8,20%, que al descontar los 35% de impuestos deducibles, nos reduce la deuda en un 8,20% efectivo anual. Y tenemos la tasa de disolución también. Acá podemos ver un gráfico en el que interpretamos tanto la parte del ingreso de capital en el año cero, y aquí empezamos a ver el pago de intereses del año uno, el año 2, el año 3 y el año 4, que corresponde a un valor de 3.600.000, y en el último año donde se entrega un valor de 3.600.000 de intereses más los 30 millones del capital. Como es un bono de tipo bullet, se paga el capital al final con los últimos intereses. La suma de esos cinco valores de intereses nos da los 18 millones. Gracias, Alexander. Pasemos ahora pues a la opción B. La emisión de acciones ordinarias. eh, son las condiciones de esta emisión, pues plantean un precio de colocación de 2.450 pesos por acción, lo que representa un descuento del 5% frente al precio del mercado de 2.500 pesos. Los costos de colocación son del 3%, lo que nos deja un valor neto por acción de 2.376,50 pesos. Eh, Ahora, aquí es donde los resultados revelan un problema serio. Para alcanzar los 30.000 millones de pesos que necesita la empresa, se requiere 12.623.607 acciones nuevas. Esto llevaría al total de acciones a 24.623.607, lo que genera una dilución del 51,27%. Como puede ver claramente el gráfico, esta disolución excede ampliamente el límite del 15%, em, el que se estableció por los socios. Además, la utilidad por acción o EPS caería de 800 pesos a tan solo 389,87 pesos, una reducción del 51,3%. Esto significa que cada acción actual varía su participación recibida, reducida a prácticamente la mitad. Eh, por esta razón, la opción B no es viable, no cumple con la restricción del gobierno del gobierno corporativo y afecta severamente el valor para las acciones existentes. Vamos entonces a ver si la estrategia mixta logra resolver el problema. Eh, La tercera alternativa es una estrategia mixta que combina un 60% de financiamiento a través de bonos y un 40% mediante acciones. Como pueden apreciar en el gráfico circular, la idea es balancear la estrategia de ambos instrumentos. Los resultados de esa estrategia muestra lo siguiente. El costo de la deuda por la porción de bonos se mantiene en 8,20%. Después de impuestos, la acción nuevas requeridas serían aproximadamente de 5.049.443, llevando el total de acciones a 17.049.443. Los intereses totales de la porción de bonos sería de
10.800 millones de pesos. Ahora bien, la disolución resultante es del 29,62%. Si bien esto representa una mejora sustancial respecto al 51,27% de la opción B, sigue sin cumplir el límite del 15% que exigen los socios. Esto quiere decir que aunque esa estrategia equilibra parcialmente el costo y el control, el condicionante de gobierno corporativo la invalida igualmente. Así que con dos opciones descartadas, eh, así con dos opciones descartadas, Alexander, nos vas a presentar la comparación final y la decisión recomendada, por favor. Bueno, en este caso, pues vamos a hacer una comparación, como decía mi compañera. Tenemos ciertos criterios. Los primeros, pues, es de la dilución, el costo efectivo, el control accionario, el límite del 15% dado por los accionistas y la viabilidad. En los bonos, pues tenemos una dilución del 20% porque no estamos poniendo sobre el mercado ninguna valorización de la empresa, sino que estamos solicitando básicamente un crédito. El costo efectivo pues es del 8,20% después de intereses de la tasa de deducción del 35% y tenemos un control accionario del 100%. Es decir, seguimos teniendo el control porque no estamos repartiendo poder de decisión sobre las personas que están adquiriendo estos bonos. Cumple el límite del 15%. En este caso, como no estamos arriesgando control de dilución de la empresa al público, sí está cumpliendo. Y la viabilidad, pues sí, sigue siendo viable. Vamos por la opción B, que son las acciones. En este caso, pues la dilución es del 51,27%, lo cual excede casi más del triple el porcentaje que está dispuesto a aceptar los socios. En este caso, pues no tiene ningún costo en efectivo. Ya tiene un control accionario del 48,73%, que sería el excedente del 51,27%, lo cual le daría el control total de la empresa a los accionistas. Y en este caso, pues no cumple el límite que establecieron los socios y la viabilidad pues es inviable en los resultados del ejercicio mixto. En este caso, pues repartieron 60% en una estrategia y 40% en el otro, pero aún así está por encima del 15% la dilución, está en 29,62%, casi dobla la solicitud de los socios del 15%. De no exceder el 15%, tenemos básicamente pues los mismos datos de costo efectivo, que es un 8,20. Se repite básicamente todo los resultados del ejercicio A, porque no cambian las condiciones, solamente cambia el monto eh, a solicitar por los bonos. Y también tenemos un control accionario del 70,38, aunque es mayoría, sigue sin cumplir el requisito que nos solicitan los socios, no cumple el 15% y también es inviable. En este caso, pues la decisión serían los bonos ordinarios en la opción A. Esta cumple con la restricción de la dilución, que es menor al 15%, mantiene un 100% del control accionario y un costo efectivo competitivo de una tasa del 8,20% después de impuestos de efectivo anual y aprovecha pues el escudo fiscal del 35% como deducible. En cuanto eh, digamos que la decisión pues prácticamente es muy sencilla. Recomendamos pues, la emisión de los bonos diarios. La opción A es la única alternativa viable porque cumple con la restricción de dilución menor o igual al 15% y pues mantiene el 100% del control accionario. En este caso pues ofrece un costo efectivo competitivo del 8,20% después de impuestos y aprovecha el escudo fiscal que está generando la tasa impositiva del 30%, del 35%. Ahora, para que esta misión se lleve a cabo, pues es necesario cumplir con una serie de requisitos legales y les voy a explicar más o menos de qué trata. Bueno, eh,
Para emitir bonos en el mercado de capitales, Ecoenergía ya tiene que cumplir unos requisitos que son más o menos 10. El primero, como requisito legal, pues sí están enmarcados en la ley 964 de 2005 que regula el mercado de valores en Colombia. En este caso, el primero, pues debe realizar el registro en la RNB, que es el Registro Nacional de Valores y Emisores, y reportar al CIMEP, el Sistema Integral de Información de Mercado de Valores. Segundo, pues debe elaborar un prospecto de información que sea completo, que detalle las condiciones de la emisión. Y tercero, pues es obligatorio una calificación de riesgo por parte de una agencia calificadora autorizada. Como cuarto, pues se requieren estados financieros auditados de los últimos 3 años, la aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia, por la cual va a ser vigilada, y la autorización de la Asamblea de Accionistas. La emisión debe contar con la intermediación de una banca de inversión. La inscripción en la BVC, que es la Bolsa de Valores de Colombia, un código de buen gobierno corporativo y finalmente la designación de un representante legal de tenedores que proteja los derechos de los inversionistas. Estos requisitos garantizan la transparencia y protección tanto para la empresa que emite los bonos como para los inversionistas o las acciones. Ahora, Viviana nos va a explicar pues, las diferencias en cuanto a derechos, riesgos y obligaciones entre los bonos y las acciones. Viviana, está silenciada. Perdón, compañeros. Gracias, Alexander. Para completar nuestro análisis, es importante entender las diferencias fundamentales entre lo que implica emitir bonos versus emitir acciones, desde la perspectiva de de los inversionistas y de la empresa emisora. Em, Como pueden observar en la tabla comparativa, la relación con el emisor es muy distinta. El tenedor del bonos es un acreedor, es decir, un prestamista, mientras que el accionista es un copropietario o socio de la empresa. En cuanto a derechos, los, los bonistas tienen derecho al pago fijo de intereses, en este caso el 12% efectivo anual, o a la devolución del capital, y tiene prelación en caso de liquidación. Los accionistas, en cambio, reciben dividendos que no están garantizados. Tienen derecho a voto en asambleas y a participar en las utilidades. Respecto al riesgo, los bonistas enfrentan principalmente el riesgo de crédito o default. El riesgo de tasa de interés y el riesgo de liquidez. Los accionistas, por su parte, enfrentan la volatilidad del precio, eh, la posibilidad de pérdida total de capital y son los últimos en la prelación de pagos. Eh, para finalizar, las obligaciones del emisor hacia los bonistas incluye el pago puntual de cupones, el cumplimiento de Covenants y la revelación de información. Hacia los accionistas debe garantizar la transparencia financiera, un buen gobierno corporativo y la convocatoria a asambleas. Con esto claro, pasamos a nuestras conclusiones finales. Para cerrar nuestra exposición, eh, nuestra recomendación es clara y contundente. Ecoenergía Andina, SA, debe optar por la emisión de bonos ordinarios por 30.000 millones de pesos. La razón clave que sustenta esta decisión son cuatro. La primera, cumple con la restricción de dilución, ya que genera un 0% de dilución frente al 15% máximo permitido. Segundo, preserva el control accionario al 100% dado que el bonista no tiene derecho a voto. Tercera, ofrece un costo financiero competitivo del 8,20% después de impuestos. Y como cuarta está que genera
un ahorro fiscal total de 6.300 millones de pesos a lo largo de los 5 años de vida de los bonos. Sin embargo, es importante señalar algunas consideraciones. La empresa debe mantener una disciplina financiera rigurosa, debe tener toda su información financiera clara, debe poder entregar transparencia y poder cumplir todas las normativas que se le exigen hacer una empresa emisora de bonos. Y esta decisión pues ya permite, eh, digamos que la obliga o implica que estos pagos pues, anuales de 3.600 millones de pesos en solos intereses, más el pago del bullet final del capital, que es de 30.000 millones de pesos en el año 5 sean cumplidos, ¿sí? En cuanto al impacto estratégico, pues esta decisión permite que Ecoenergía amplíe su capacidad productiva sin tener que ceder a unos nuevos accionistas el poder o el control de la compañía, fortaleciendo así pues su posición competitiva en el sector de energía sostenible en Colombia. Con esto concluimos. Muchas gracias por su atención.